ASONAP HC, promoviendo cultura cero daño en las comunidades. Hola, hola, muy buenas tardes y muy feliz fin de año para todas las personas que se conectan con Camino al Cero Daño. Les recordamos que este es un espacio de la Asociación Nacional de Profesionales en Salud, Seguridad y Ambiente, ASONAP HSE. Diane Vergara, nuestra conductora del programa, no podrá acompañarnos hoy. La realidad es que en estos en vivos cualquier cosa puede pasar y tiene dificultades de internet, así que yo, Liliana Pérez, estaré acompañándoles en este día, mientras Diane ojalá logre solucionar su inconveniente de internet para que la tengamos en línea. Hoy en Camino al Cero Daño. Y hoy en Camino al Cero Daño, para cerrar este 2020, que ha sido un año difícil para muchos y muy bueno para otras empresas que han tenido la oportunidad de surgir y resurgir ante esta pandemia, pero que en general ha sido una tarea dura y difícil para muchas personas. Estaremos conversando con dos importantes personas sobre medidas y recomendaciones para el cierre de fin de año. Abrazarnos, compartir con la familia y amigos es una escena típica en años anteriores, una postal navideña que muchos añoramos. Y hacer juntos horas, reunirnos en la casa o salir a compartir con amigos, llegar a nuestro lugar de origen y recordar, pasear por todas las calles y visitar a todas esas personas que no hemos visto durante tanto tiempo, es un momento que añoramos, pero no debemos hacerlo, por lo menos no en esta época de pandemia, porque seguimos en pandemia, el COVID sigue vigente. Así que hoy con nuestros dos invitados especiales estaremos conversando sobre medidas y recomendaciones para cerrar este fin de año seguros y saludables. Aquí está el invitado de la semana en Camino al Cero Daño. Y bueno, tenemos en Camino al Cero Daño a Marla Castillo. Marla tenemos a Marla. Marla es una gran amiga, una médico, muy buen médico especialista en salud ocupacional, gerente de la compañía 5, autora de varios libros y una excelente persona que desea compartirnos hoy sus recomendaciones y unas medidas para cuidarnos. Hola a todos, encantada de estar aquí compartiendo con ustedes este espacio. Vamos a hablar en una forma muy sencilla, pero muy concreta, sobre las recomendaciones que debemos tener en cuanto al COVID y estas fechas tan especiales para todos nosotros. Tenemos también un invitado súper especial que nos ha acompañado a lo largo del año con muchas recomendaciones y muchos tips para cuidarnos y ser oficiales de bioseguridad, ser gestores de seguridad en nuestro entorno. Quiero darle la bienvenida a Pablo Ochoa, gerente y director de Proisec Latam. Bienvenido, Pablo. Hola, un gran saludo, gente buena. Gracias, Liliana, por la oportunidad. Gracias a Zoom Informativo. Gracias por la doctora Marla por compartir también este espacio. Nada, estamos aquí para sumar un granito de arena y es por eso que estamos siempre convencidos y dispuestos a la unión de la gente buena. Muchísimas gracias, Liliana, y gracias a todos los que hacen posible este programa. Gracias, Pablo. Gracias, Marla. Y bueno, gracias a Zoom Informativo y a todas las personas que cada día se conectan con Camino al Cero Daño. Recuerden que estamos todos los jueves desde las 6 de la tarde y este es un espacio en el que queremos interactuar con la comunidad, llegar con ese lenguaje sencillo y ameno para que entendamos de una manera más amigable lo que es la prevención, cómo cuidarnos. Y hablando de cuidarnos, quisiera preguntarle a Pablo, ¿se puede eliminar el riesgo de contagio de COVID o definitivamente solo tenemos medidas para mitigarlo? Bueno, es una pregunta sumamente interesante, Liliana, y vamos a responderlo
matemáticamente y luego culturalmente. Vamos a ver estas dos respuestas. Nosotros en teoría, si no nos exponemos a ningún ambiente donde haya alguna contaminación, pues matemáticamente podríamos eliminarlo, pero desafortunadamente tenemos que exponernos, pues como ciudadanos que trabajamos, que tenemos familia, que tomamos un transporte público, podemos reducir las probabilidades de contagio, pero hay gente que puede reducirlas muchísimo. Y es donde está el punto importante. O sea, el hecho de que estemos expuestos no significa que vayamos a contaminarnos. Entonces, es ahí donde está la inteligencia, la agudeza del ser humano, del prevencionista, de usted que me está viendo, de usted que me está escuchando, porque podemos reducir muchísimo esas probabilidades. Entonces, sí es posible evitar el contagio, sin duda alguna. De hecho, tenemos muchísima gente que por 9, 10 meses, e inclusive falta un poco más todavía, vamos a seguir protegiéndonos y vamos a reducir lo más que se puede esa probabilidad de contagio. Entonces, sí es posible, tengamos esa firme convicción, con vacuna o sin vacuna, es posible y lo vamos a hacer. Gracias, Pablo. Y bueno, doctora Marla, ¿usted nos podría contar algunas medidas que podemos tener para prevenir ese contagio? Sí, claro. Primero, antes de comenzar con las medidas, que es supremamente importante, Lili, que sepamos que todos nos vamos desensibilizando a medida que va pasando el tiempo. Ustedes recuerdan la propaganda en Colombia que decía sin condones ni pío. Eso era que nos reíamos, nos parecía pues muy jocoso los pajaritos, pero ya después la mirábamos y era como si no estuviéramos viéndola. Lo mismo pasa con las noticias de muertes, de atracos, de todo lo que vemos a través de los medios de comunicación. Nuestro cerebro realmente se desensibiliza. El chiste que nos hizo reír hoy, hasta orinarnos de la risa, se puede decir así, ya dentro de 4 o 5 veces que lo escuchemos ya no nos va a hacer ningún efecto. Por eso es importante y les doy como recomendación que estas medidas que hemos llevado a cabo todos estos meses, tenemos que buscar algo que sea como diferente, que tengamos un punto de innovación en esas medidas. Por ejemplo, en nuestra casa, como bien lo decía, lo hablábamos al comienzo, tenemos que tener claro que podemos evitar contagiarnos del COVID, pero que las medidas preventivas no pueden ser utilizadas, voy a usar el tapabocas. Es la suma de todas las medidas. Tenemos que no solamente tener el tapabocas, porque yo le digo, por ejemplo, a mis pacientes, llegan a la consulta y tienen el tapabocas aquí. Se les baja un poquito de la nariz porque usan gafas o porque les queda ya un poquito ancho porque han estado usándolo por mucho tiempo. Nosotros recibimos el virus por la nariz y transmitimos el virus por la boca. Entonces, utilizar el tapabocas por encima de la nariz es ideal junto con la distancia. Nosotros podemos estar con tapabocas y nuestro interlocutor puede estar con tapabocas, pero si nos acercamos a menos de 1 metro, corremos el riesgo de contaminarnos. Asimismo, las superficies. No tener en cuenta que vamos a limpiar los zapatos, es bien que limpiemos los zapatos, es bien que nos los cambiemos, que tengamos unas medidas ya dentro de nuestras casas. Pero lo que más tenemos que tener en cuenta son las medidas como limpiar los plumeros, limpiar el pupitre, la mesa, el teléfono, el computador, que es lo que tocamos con mucho más frecuencia. Y algo supremamente importante, las áreas donde vamos a estar interactuando deben estar ventiladas. Ventiladas porque al permanecer cerrados hay mayor riesgo de contaminación, de que nos podamos enfermar. Por eso, estas medidas no solamente en nuestra casa, sino en nuestras empresas. Fíjense, como les decía, nos desensibilizamos, ya lo hacemos en forma automática como todo, porque no podemos gastar energía. Yo voy a meter la palanca del freno, voy a frenar, voy a pitar. No, eso lo hacemos automáticamente. Lo mismo estamos haciendo con las medidas del COVID. Somos automáticos, pero tenemos que irnos simplemente concientizarnos que por nada del mundo vamos a tocarnos los ojos si no nos lavamos las manos. Que es verdad que tenemos alcohol y gel, pero que si tenemos agua y jabón es mejor con agua y jabón que con gel.
Si ya no tenemos agua y jabón, pues entonces sí nos aplicamos el gel o el alcohol. Entonces, esas medidas básicamente tenemos que implementarlas no solamente en nuestra casa, sino en nuestras empresas, en nuestros sitios de trabajo. Tenemos que activar la economía, pero tenemos que hacerlo con mucho cuidado. Gracias, Marla. Y yo quisiera aprovechar y preguntarle a Pablo, que le ha tocado trabajar durísimo este año, implementando protocolos de bioseguridad, acompañando a diversas empresas. Y bueno, y los tres que estamos aquí somos de una cultura muy alegre, muy familiar, y nos gusta llegar y estar en contacto con familia y amigos. ¿Cuáles son esas recomendaciones si definitivamente decidimos no aislarnos y definitivamente decidimos viajar donde los familiares o decidimos ir a visitar amigos? ¿Cuáles son esas medidas y recomendaciones, Pablo, que deberíamos tener en cuenta? ¿Número de personas en sala? ¿Qué hacer? Perfecto. Fíjate, Liliana, aquí uno de los aspectos importantes justamente es que nosotros tenemos en cuenta que nuestra amenaza realmente, nuestro enemigo realmente no es la COVID, no es la enfermedad, sino es el virus. ¿Ok? El virus, el SARS-CoV-2, que es el que causa la enfermedad de nombre COVID-19. Pero ahora fíjate, ese virus es tan pequeño que en la cabeza de un alfiler caben 100 millones de partículas del virus. O sea, es sumamente pequeño. Entonces, lo ideal sería mantenernos en nuestra burbuja familiar. Eso sería lo ideal. Voy a poner un ejemplo. El hijo del cantante Armando Manzanero acaba de sacar un aviso, de hecho, por uno de los principales canales también a nivel internacional, donde dice, mi papá celebró su cumpleaños y no utilizó tapabocas y hace unos días falleció. Entonces, nosotros no vemos al familiar como una amenaza, vemos al familiar como un familiar. Nos sentimos agradados, veo a mi papá, veo a mi mamá, veo a un hermano, una tía, una novia, un familiar, algo que no estaba en nuestra burbuja, en nuestro hogar, porque una cosa es definir el hogar y otra cosa es la burbuja familiar. Entonces, una burbuja familiar, estamos hablando de que puede ser un grupo de personas que forman parte de una familia, pero esa familia, si no viven en ese mismo hogar, no forman parte de esa burbuja. Entonces, nosotros tenemos que aquí limitar, porque ese límite de personas que se incorporan son personas que están reduciendo las posibilidades de contagio. Entonces, fíjense, qué importante es que, por ejemplo, si yo voy a recibir por alguna circunstancia X, y no me tocó más remedio que recibir un familiar que viene de viaje, está acá, yo tengo que exigirle a ese familiar que utilice tapaboca, utilice mascarilla. Entonces, esas cosas que son comunes, como por ejemplo colocar una mesa donde todos agarran los mismos utensilios y sirven, esas cosas tienen que olvidarse. Ya cada quien, una persona que se supone es la que sirva la comida en todos los platos y se colocan los platos en la mesa y cada quien utiliza sus platos, preferiblemente de plástico, con utensilios de plástico para luego ser desechados, porque si no alguien tiene que recolectarlos, alguien tiene que lavarlos, tiene que asearlos y eso es importante. En los sanitarios, por ejemplo, el hecho de que tengamos una toalla, que es común, en las toallas en todos los baños tenemos una toalla que es para los invitados, una toalla que es para nosotros, colocamos algo, esas toallas de uso común hay que descartarlas. El papel toalla, servilletas, cada quien con su desecho, y esos cestos de basura, por supuesto, debemos también, inclusive al interno de la casa, propiciar de que tengan tapas. Y por supuesto, yo no debo colocar las mascarillas que utilizo, que son desechables, en el mismo sitio donde almaceno la comida, donde están los utensilios del resto de las cosas de la casa. O sea, tenemos que ser en esto un poco extremistas, porque en teoría no deberíamos recibir a nadie que no forma parte de nuestro hogar, que no viva con nosotros. Ahora, esto se dice muy fácil, pero no es fácil. No es fácil. No es fácil. No es fácil, Pablo. Y las recomendaciones que nos han dado las autoridades precisamente es eso, que limitemos las visitas, que si queremos hacer una reunión la hagamos de manera virtual, pero te lo digo, o sea, yo he estado todo el año en actividades virtuales y hace falta el abrazo, hace falta el contacto, pero hemos hablado de grandes héroes y de los médicos y las personas que están enfrentando directamente el COVID, pero
pero creo yo que esas personas que se están cuidando y que han decidido aislarse y autoaislarse para evitar y ayudar a no propagar este virus, ¿ustedes qué opinan de esto? ¿Qué recomendaciones y qué mensaje le dan a esas personas que se están cuidando y que están en casa y que a pesar de estas exigencias siguen implementando protocolos? Bueno, yo quiero aprovechar, Lili, para decir, miren, realmente es como bien lo decía Pablo, es un virus que se transmite muy fácilmente. Tenemos varios puntos que yo podría recomendarles. Los seres humanos somos sociables, eso ya lo sabemos, y hemos estado prácticamente inhibidos de esa cultura que tenemos todos, que llevamos impresa en nuestros genes, en nuestra cultura por años. Y es muy natural que todos quieran verse, sobre todo porque ha pasado ese proceso de ese miedo, ya lo han superado, ya han aprendido cómo cuidarse y a veces nos creemos superhéroes de que ya yo lo controlo y no, ya no importa que me ponga de nuevo el mismo tapabocas porque yo no me bajé del carro. O sea, empezamos a tratar de justificar cosas que antes no lo hacíamos por físico temor. ¿Yo qué podría recomendarles a las familias que van a recibir a personas queridas? Primero, que haya como que la consigna de que esas personas que van a visitar a los familiares que tienen, por ejemplo, enfermedades que son peligrosas ante el COVID, como una hipertensión arterial, una diabetes, una inmunodepresión, etcétera, etcétera, que se autoaíslen, que tengan un cuidado de 14 días sin salir, sin exponerse, porque saben que van a visitar esos familiares. Si por alguna circunstancia tienen que recibir esa persona, así como dijo Pablo del tapabocas, va a llegar un momento que se tiene que quitar el tapabocas porque tienen que cenar, porque generalmente hay cenas, hay algo que se le brinda. Es importante que haya por lo menos 2 ventanas grandes abiertas, una ventana grande o una puerta abierta para que haya para que el aire circule. Y es importantísimo que tengamos claro que cuando tenemos el primer contacto, los primeros 3 días estamos contaminando y estamos transmitiendo el virus porque somos asintomáticos. Después de 3 días que ya estamos nosotros transmitiendo este virus a muchas más personas, nosotros podemos decir, me voy a hacer realmente el PCR, pero lo vamos a hacer entre el 4º y 5º día. Mire, tengo la experiencia de una persona muy cercana que se hizo la prueba saliendo del cuidados intensivos, que estaba en cuidados intensivos por otra patología, y por precaución le hicieron la prueba, pero se la hicieron un día 3, después de haberse expuesto a personas fuera de su núcleo, como dice Pablo, y esa persona ya tenía el COVID, pero se hizo la prueba y le salió negativa, porque solo hasta el 4º y 5º día sale realmente positiva con certeza. Esta persona contaminó, para resumir, a toda la familia. Inclusive por esa persona falleció alguien muy querido dentro del núcleo familiar y fue algo que no se lo propuso. Entonces, entre más nosotros sepamos y seamos conscientes que tuvimos una exposición fuera de nuestro núcleo por cuestiones de trabajo, porque fuimos a una cena, etcétera, autolimitar encerrarnos, aislarnos nosotros en forma consciente, mientras podemos hacernos esa prueba al 4º, 5º día. Y si ya tenemos una prueba negativa, pues no hay problema. Pero mientras tanto, no esperar hasta el 6º, 7º, 8º, 9º día para decir, anda, me salió positivo, voy a empezar el tratamiento. Porque realmente debemos hacer un monitoreo, debemos estar en contacto con los médicos, que son quienes nos pueden a nosotros llevar para que a tiempo empecemos a hacer las medidas que tengamos que hacer en esta enfermedad que se comporta de una forma que nos sorprenda a nosotros los médicos, incluso en los jóvenes, adultos y ancianos. Por eso es importante que seamos conscientes de mantenernos aislados cuando tengamos sospechas de que bajamos la guardia. Gracias, Marla. Y has tocado un punto súper importante y es el tratamiento. Y vamos a dejarlo ahí porque quiero saludar a Zulma Gómez, que está conectada con Camino al Cero Daño. Gracias, Zulma, por esta sintonía. A Nadia Moncaleano,
a Hernán Alemán, aunque está pidiendo 5.000 de yuca, no sé por qué Hernán quiere yuca. Marla, tú tienes un negocio de yuca. Viviana Villalba, a Juan Carlos Herrera y a todas las personas que no alcanzo a saludar en este momento porque el tiempo al aire es muy corto y quiero aprovechar al máximo todo lo que ustedes tienen para contarnos. Pablo, hay unas recomendaciones muy importantes para cerrar este fin de año con éxito, para decir, somos sobrevivientes de un 2020 difícil, somos y hemos contribuido a que no sea más difícil para otras personas. Mira, Lili, nosotros tenemos que el 31 de diciembre a las 12 de la noche colocar la cuenta en cero, como que si no hubiésemos hecho ninguna cuarentena. Año nuevo, contador en cero, comenzamos de cero nuevamente. Nosotros no podemos, Lili, no podemos, compañeros, darle papaya al virus, como se dice en Colombia. Nosotros tenemos que evitar el contacto con el resto de las personas y está tomando fuerza las hipótesis de la necesidad, ya por lo menos a nivel de Panamá, es ley el uso de la pantalla facial en el transporte público. No está 100% comprobado que la pantalla facial sea 100% segura, sabemos que no lo es, pero es un mecanismo de atenuación. ¿Por qué? Porque en los ojos es una mucosa, también el virus puede ingresar por esas mucosas. Entonces, nosotros, mire, y se los pido, esas reuniones van a venir, esos encuentros van a venir. Aquí lo importante es aguantarnos un poquito. Ese es como cuando estábamos más muchachos y entonces la fiesta, teníamos 15 años y la fiesta estaba comenzando a las 12 de la noche, pero a las 12 nos habían dado el permiso hasta las 12, a las 12:05 estaba mamá o papá, mire, véngase, vamos. Yo, papá, pero 5 minutos más, 10 minutos más. Ahorita hay que aguantarnos, ahorita somos líderes, ahorita somos responsables, aguantemos esa cena, aguantemos ese 31 mañana, aguantemos, lo brindemos por Zoom, mire, haga un sacrificio, porque ese sacrificio tiene su beneficio. Viene Carnaval, viene Semana Santa, viene Día de Reyes, viene su cumpleaños de nuevo, viene el cumpleaños de su familiar. No seamos parte de las estadísticas, no nos confiemos, no bajemos la guardia. El primer día usted llenaba todo ese delivery, esa encomienda que llega a la casa con alcohol, pues comience de nuevo. Tenemos más amenazas y tenemos un compromiso con nuestros familiares, con nuestros amigos. Tenemos que seguir luchando. No se descuide porque cualquier síntoma, usted tiene que tomar las previsiones. Fiebre, dolor de cabeza, malestar, dificultad respiratoria, pérdida del olfato, pérdida del gusto. Inmediatamente comience a dar sus avisos, autoaíslese, busque la prueba, la asesoría médica. Es importante. Hay tratamientos ahorita muy efectivos y no se confíe. Un síntoma, asuma que es COVID. No lo es. Perfecto, la doctora Mar lo dijo ahorita, hay un periodo de incubación que puede llegar a los 10 días sin ningún problema, pero nosotros no podemos darle papaya al virus. Lo necesitamos el año 2021 completico porque el diciembre de 2021 será sumamente distinto. Gracias, Pablo. Y Marla, tú retomamos con eso del tratamiento. Bueno, sabemos que hay personas que ya asumieron el riesgo y que ya están por ahí y no saben si son asintomáticos, si tienen el virus, si no lo tienen, pero también sabemos que hay personas que se han visto expuestas y de alguna manera se han contagiado. ¿Qué pueden hacer esas personas? ¿Cómo asumir eso en esta temporada que realmente es difícil? Y los centros médicos o los que están de vacaciones o están copados o qué hacer, qué deben hacer estas personas. Bueno, Lili, realmente si ya la persona es positiva o antes de saber que es positiva, el cuidado y el tratamiento comienza desde antes de yo tener una prueba positiva. Si yo tuve que trabajar y algún compañero salió positivo o yo sé que corro el riesgo porque me he estado exponiendo, tener la posibilidad de poder autoaislarme, sí o sí. Si después de hacerme la prueba salgo positiva, nosotros tenemos que tratar, no es fácil manejar las emociones, pero sí tenemos que tener claro que es un virus que se comporta de una forma donde no podemos decir 2 y 2 son 4.
pero hay medidas que podemos controlar. Primero, reportar y tener contacto directo con los médicos, que nosotros, nada cualquier síntoma que nosotros tengamos, no lo podemos dar como algo pasajero. Fíjate que, por ejemplo, hay personas que no tienen olfato, no tienen gusto, que les duele el cuerpo, hay personas que tienen fiebre, hay personas que no tienen absolutamente nada, pero tenemos que, por ejemplo, tener un oxímetro. El oxímetro es el que nos va dando un seguimiento puntual y cuantitativo del oxígeno en sangre, que es una de las cosas más importantes y es el que nos guía para saber si ese paciente tiene que ir a un cuidado intermedio en la clínica o si se debe quedar en casa. Cuando la gran mayoría de las personas terminan mal en este problema del COVID, ha sido porque se han negado a ir a la urgencia o han negado ir al médico por temor a contaminarse o a enfermarse o a que lo vayan a entubar. Realmente a veces no sentimos esa dificultad respiratoria tan patética, se podría decir, y realmente sí requiere tener un apoyo de oxígeno. ¿Por qué? Porque no debe bajar de 80 el oxígeno en sangre. Entonces, nosotros si tenemos un cuidado paliativo, si nosotros estamos en contacto con el área médica, si no por ejemplo, hay algunos que se automedican y se consideran que están seguros porque lo están haciendo, debemos tener claro que los médicos somos los que podemos guiarlos, que el tratamiento ideal es tener esas medidas de control, como ya lo mencioné, y aparte de eso hacer, por ejemplo, terapias respiratorias de la mano de los especialistas, de las personas que están guiando su caso. Si ellos ven que ellos llaman a ese médico y no les prestan atención, no les hacen seguimiento, no les preguntan, inmediatamente sí tienen que tener una alarma porque desafortunadamente hay pacientes que han muerto porque realmente ha habido negligencia, porque no se les hizo el seguimiento adecuado, porque no tuvieron ese control y muchas veces no porque el médico quiso no hacerlo, sino porque las instituciones se encontraban llenas de pacientes, porque no había camas, etcétera. Entonces, mi recomendación es una buena comunicación con los médicos, hacer un buen seguimiento, las medidas paliativas, tomarse la temperatura, mirar cómo está su nivel de oxígeno, si tienen que hacerse una terapia respiratoria se la hacen, mantener ese cuidado de aislarse con responsabilidad, no importa que sea joven, viejo, anciana o adulta mayor. Es importante que nos aislemos, es importante que sepamos que después de 14 días ya no vamos a contaminar a nadie. Después de 14 días el ciclo se terminó y nosotros podemos tener claridad que vamos a tener de pronto un poquito, como decimos nosotros, de resistencia al virus, es decir, ya no vamos a ser tan vulnerables, pero vamos a seguir y a continuar con esas medidas de bioseguridad para no perder la costumbre, porque realmente los médicos sabemos, no tenemos un caso que se le haya repetido el COVID realmente, pero sí hay algunos que han, por ejemplo, la famosa actriz Dana García dice que le volvió a dar el virus, pero realmente los médicos desconocemos mucho sobre el comportamiento de este virus. Sabemos también que ahora vienen otras cepas y lo ideal es eso, el autocuidado, hacer el seguimiento con los médicos, las medidas paliativas y mantener un seguimiento muy estricto, sobre todo de la oxigenación de la sangre. Gracias, Marla. Pablo, ¿tú repite el virus? Una persona que le haya dado, y Marla nos ha tocado que ese punto y es, somos más resistentes, hemos creado defensas, pero ¿puede repetir el virus en una persona? Sí, desafortunadamente sí, se ha dado lo que es el recontagio. Se advierte que en la segunda oportunidad pues es más agresivo, ya el cuerpo se ha debilitado en la primera, a pesar de que haya salido libre en esa primera batalla. La segunda oportunidad, casi siempre de ese porcentaje que va a una segunda oportunidad, el 10% según estadística hasta ahora que tiene que está publicada en redes sociales, casi siempre el 10% termina en unidades de cuidados intensivos de esos que repiten. Entonces, no es un tema fácil, tenemos que seguir protegiendo. Aquí, ¿sabes, Lili? Hace varios años la Organización Internacional del Trabajo lanzó una campaña sobre los atajos. Los atajos era como decir
teníamos que hacer 3 cosas en línea, pero el paso 2 lo saltábamos por X circunstancias, del 1 al 3. Cuando aquí no podemos tomar atajos. Aquí los atajos, alguien dice, no, se confió. El exceso de confianza. El exceso de confianza no existe. Aquí hay la violación a un protocolo de bioseguridad, un incumplimiento de normas biosanitarias o algo. Entonces nosotros no podemos darnos el lujo de dejar de utilizar la protección respiratoria. Y aquí algo importante que mencionar. Esos tapabocas que cada día utilizamos, ya hay que ir pensando en fortalecer la protección respiratoria. Es decir, vamos a comenzar a buscar equipos bajo norma, KN95, N95, FFP2, buscar porque necesitamos mejorar la protección respiratoria. ¿Dónde está su mascarilla ahorita? ¿Dónde está su mascarilla? ¿La tiene ahí al lado en el escritorio? No hay un sitio fijo para colocar las mascarillas. La colocamos en la mesa, en el mesón, encima llegamos a un sitio, nos los quitamos y la colocamos ahí y ahí seguimos compartiendo. Entonces tenemos que ir pensando en eso. Ese tapabocas casero, ¿hace cuánto fue la última vez que lo lavó? Con agua y jabón. Entonces tenga su contenedor ahí con agua y jabón, métalo en ese contenedor. La desinfección nada más es con alcohol, lo decía la doctora Marla. Es preferible agua y jabón en las manos sobre todo. Entonces aquí nosotros tenemos que ser muy contundentes en esto. Ponga su contador en 0, esto continúa. Tenemos que hacer grandes esfuerzos. Tenemos que hacer grandes esfuerzos. Y seguimos haciéndolo. Y necesitamos que usted se comprometa. Ponga su contador en 0 y vamos adelante. Gracias, Pablo y Marla. Y bueno, definitivamente el tiempo es muy corto, pero no quiero que despidamos este año sin antes darle un mensaje, y siempre vemos lo negativo. Al principio, antes de iniciar el programa, conversábamos que es mucho más fácil ver lo negativo, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Y bueno, hablando de ver lo positivo, quiero saludar a Luis Augusto Ortiz, a Iván de la Rosa, Yayita Fabra, Teresa Zabaleta, que están conectados en línea y dicen excelentes recomendaciones. Gracias, Pablo, gracias, Marla, por esas excelentes recomendaciones, y a todas las personas que se conectan hoy día. Pero quiero que ustedes, por favor, le den un mensaje de aliento a esas personas, a todas esas personas que a lo largo del año han sido esos héroes incógnitos, esas personas que desde su rutina y desde su cotidianidad se cuidan y siguen cuidándose, porque debemos, como diría mi gran amigo de seguridad basada en comportamiento, reforzar lo positivo y hacerlo visible para que muchas más personas se sumen a seguir teniendo estas acciones positivas. Así que Marla y Pablo, quiero que ustedes le den un mensaje a todas estas personas que siguen haciendo esfuerzos por cuidarse, que siguen aplicando todas las recomendaciones y que siguen replicando estas recomendaciones en sus comunidades. Bueno, sí, para despedirme, quiero decirles que realmente todo lo que hemos pasado en estos meses nos dio una enseñanza, y una enseñanza que ha sido muy efectiva, muy importante. Quiero compartirles a ustedes, para despedirme, la experiencia del equipo de trabajo que tenemos nosotros. Somos una IPS que atendemos todos los días muchísima gente joven, que podríamos decir que son eventualmente positivos, ¿verdad? Ninguno de nuestros empleados se ha contaminado. ¿Pero por qué? Porque realmente no se han volado los pasos, no han hecho atajos, han aplicado las medidas, y estas medidas son efectivas si las hacemos en suma, es decir, si cumplimos con todas ellas. Es realmente alentador que ya tenemos la vacuna, pronto viene la vacuna, pero acuérdense que hay personas que están en una carrera y en el último momento festejan o se descuidan y se lo gana el de atrás. Entonces, no podemos bajar la guardia. Mientras nos vacunamos, podemos decir que tenemos ganada la batalla, porque estamos cumpliendo con esas medidas de bioseguridad que ya todos conocemos, que son realmente efectivas, y que así como mucha gente se ha contaminado y se ha muerto, hay muchos que están al frente de batalla haciendo las cosas bien y están sanos y seguirán sanos hasta que se vacunen, porque realmente sí son efectivas estas medidas que hemos aprendido. Gracias, Marla. Pablo. Muy bien. Este año, a pesar de todas las cosas negativas, ha sido muy positivo. ¿Por qué? Mire, aprendimos Zoom,
aprendimos Meet, aprendimos Webex, aprendimos no sé cuáles más. Antes nos conectábamos con 15, 30 personas, ahora hablamos con 3.000, 5.000, 6.000. Los videos tienen 20.000 reproducciones. Entonces, estamos vivos, señores. Gracias a Dios estamos vivos. Mi mensaje es, hay más gente cuidándose que la que no se cuida. A veces vemos las filas, los tranques, los comercios abarrotados de gente. Necesitamos muchísima educación, necesitamos muchísima formación. Vamos a ayudar en eso. Pero el año, a pesar de todo, estamos vivos, hemos vivido, hemos aprendido. Y dice un amigo mexicano, peruano, dice, el aprendizaje no tiene que doler. Debe ser la experiencia más enriquecedora que experimenta el hombre. Entonces, vamos a aprender, sigamos aprendiendo. No nos acostumbremos. Esto fue como un patinar y ya salimos. Recuérdense que antes hablábamos del riesgo biológico nada más que sí, no compartir el vaso. Ahora estamos hablando de bioseguridad, protocolo. Saquémosle provecho a eso. Y vienen más retos. Prepárese porque vienen más retos. Esto no es el único, no. Vienen más retos, pero prepárese. Usted ha sido un ganador, usted está en este programa, usted ha sido un luchador. Necesitamos seguir luchando. Así que ponga su contador en cero, que Dios lo bendiga y vamos para adelante, compañeros. Que Dios los bendiga y vamos para adelante. Gracias, Pablo, gracias, Marla, y gracias a todo el equipo Zoom que hace posible que transmitamos cada 8 días Camino al Cero Daño y podamos llegar con estas recomendaciones y de personas como Pablo, como Marla y todos los profesionales que nos han acompañado cada semana en Camino al Cero Daño. Nos vemos en 8 días y recuérdense, cuídense, sigan sin saltar pasos. Y mami, te quiero mucho y este año no podré ir a verte porque tú y yo tenemos que cuidarnos. Un abrazo para todos y feliz año nuevo para todos los que nos escuchan.